¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, que esta semana tuvo actividades suspendidas o reducidas porque hubo un homenaje al Papa Francisco el último martes y volverá con toda la acción la semana próxima. Estoy con mi compañero Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Cómo andas, Mauri? Bien, ahora si te parece vamos a ver los títulos del día. Dale, me parece bien. Títulos del día. Homenaje interreligioso al Papa Francisco se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos con referentes de los distintos cultos. Fallecimiento del Papa Francisco. El Senado homenajea hoy al Sumo Pontífice. La sesión empezó aproximadamente a las 10:30 horas y se espera un documento en homenaje a Jorge Bergoglio al final del debate. Segunda cumbre sudamericana agroglobal. Se lleva a cabo el evento Agropolítica, una alianza regional. Esto está sucediendo en estos momentos en el Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, y justamente este evento de Agroglobal que está realizándose ahora aquí enfrente, en el Palacio Principal de la Cámara de Diputados, con presencias nacionales e internacionales. Es un evento de carácter regional. De hecho, están las banderas de todos los países del Mercosur en el estrado principal donde están los expositores. Gonzalo tiene un poquito el detalle de lo que se está hablando. ¿Qué está pasando, Gonzalo? Bueno, ahí estamos viendo en imágenes, justamente, Mauri, gracias a todo el trabajo técnico para que podamos ver lo que está sucediendo en vivo en estos momentos allí en el Salón de los Pasos Perdidos. Vemos las banderas detrás, bandera de Colombia, de Brasil, de Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú. Los 6 países que están... Me quedé corto con el Mercosur. Mercosur, claro. Comunidad Andina, toda Sudamérica. Exactamente, Mauri. Y además tengamos en cuenta que estamos hablando de la segunda cumbre que se está realizando, esta cumbre que tiene el nombre de, bueno, Cumbre Sudamericana Agroglobal. La primera se realizó en Brasilia el año pasado y la segunda edición de esta cumbre justamente tiene su versión aquí en la Argentina. ¿Y a dónde? Aquí en el Congreso de la Nación, donde en estos momentos se está hablando, no sé exactamente, Mauri, estoy tratando de averiguar a ver cuál es este tópico, porque recordemos esto está dividido en tópicos. Tópicos significa que se arman paneles, que se arman mesas. ¿Pero qué temas, por ejemplo? Con especialistas, pero bueno, para que tengamos en cuenta, todo se abrió con la participación del primer panel donde estuvo, por ejemplo, presente el diputado Atilio Benedetti. Atilio Benedetti, diputado de Radical, que es presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería aquí en Diputados. Que no nos olvidemos, esta comisión ha tenido un gran protagonismo en el último tiempo porque, de alguna manera, desde el Congreso intentó enviar una señal, un mensaje hacia el gobierno nacional de, bueno, habíamos hablado de que iba a haber algunos beneficios para el campo, tratemos de apurar un poco los motores, por así decirlo. Hay una negociación para un proyecto de ley que impida que las retenciones vuelvan a subir en junio. Sabemos que hay una rebaja temporal que dispuso el gobierno en enero por un semestre y bueno, algunos bloques de la oposición, no todos, están tratando de que a través de una ley el gobierno no pueda restituir esos puntos de retenciones que bajó. Esto también se enmarca en la pelea del gobierno con sectores del campo por la demora en la liquidación de la cosecha, que eso complica mucho el mercado cambiario, ¿no? Bueno, esto se dio en el contexto de esta comisión, donde, si mal no recuerdo, eran 7 proyectos en total. Algunos apuntaban, lógicamente, a la eliminación total de las retenciones, otro que vaya de manera anual y progresiva, de aquí a 5 años, a la eliminación, o por lo menos lo que se intentó plantear desde la comisión es justamente la posibilidad de que por lo menos, las retenciones no aumenten a lo que es el número actual. ¿Sí? La soja que estaba en 26%, por ejemplo, en la actualidad, bueno, que no aumente. Que se mantenga la rebaja de enero. Que se mantenga la rebaja de enero, que como es temporal, vence el 30 de junio. Si el gobierno no toma una medida, vuelven a subir esos puntos de las retenciones que se bajaron a comienzo de año. Recién veíamos a Fabio Queclas, que es diputado de la Unión Cívica Radical. Esto está sucediendo ahora en el Salón de los Pasos Perdidos, donde ayer
por la tarde, a las 14 horas, hubo una misa, en realidad hubo un acto interreligioso con presencia de todos los cultos, presencias de la comunidad judía, la comunidad musulmana, la comunidad evangélica y obviamente la comunidad católica, para homenajear al Papa Francisco, que sabemos que entre las virtudes que se destacaron en su papado y que se escucharon resaltar por los diputados en la sesión del último martes, estuvo justamente la del diálogo interreligioso. El evento lo despedía Martín Menem y esto decía. Francisco, el Papa del fin del mundo, como él mismo se presentó en el balcón de San Pedro, supo ejercer un liderazgo profundamente humano en el escenario internacional. Su voz clara y valiente ha sido guía en momentos de creciente conflicto global y su mirada, centrada en los vulnerables, movilizó sentimientos y opiniones en todo el planeta y en cualquier lugar donde haya llegado a estar presente su figura. No podemos, bajo ningún punto de vista, omitir su calidad de verdadero líder. En tiempos marcados por la fragmentación y el deterioro de la globalización, el Papa Francisco ha tendido puentes entre naciones, culturas y religiones. Su constante práctica de diálogo interreligioso fue una herramienta de paz invaluable. Gracias a Francisco aprendimos que, más allá de las diferencias, todos compartimos una misma dignidad. Todos somos hijos de Dios. Como argentinos, debemos sentirnos honrados de contar con una figura como la suya, que va a continuar proyectando los valores más nobles de nuestra nación hacia todos los rincones del planeta. Hoy día honramos el legado de Francisco con gratitud por su incansable labor al servicio de la paz, la justicia y como representante del pueblo argentino. En mi carácter de presidente de esta honorable Cámara, quiero cerrar este homenaje instando a todo el cuerpo parlamentario a trabajar desde nuestras diferencias por la Argentina que amamos y teniendo en mente el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Gracias, Santo Padre, que tu testimonio siga sembrando. Bueno, mientras en Argentina siguen los homenajes, se prepara el funeral que va a comenzar el sábado en el Vaticano. El Papa Francisco sabemos que decidió no ser sepultado en la Basílica de San Pedro, donde están en el subsuelo los sarcófagos con de todos los papas que tuvo, que en realidad hay diferentes tumbas, y lo que pidió en su testamento el Papa Francisco es que quería descansar en la iglesia Santa María la Mayora de Roma, que sabemos que Roma está pegadito al Vaticano. El Vaticano funciona como un estado y Roma es como la puerta de entrada o de salida del estado del Vaticano. Bueno, en Roma va a descansar el Papa Francisco y hasta allí están viajando delegaciones de 170 países, también una delegación del Poder Ejecutivo, para darle el último adiós al primer Papa no europeo en 15 siglos, que fue ni más ni menos que argentino. Creo que vamos a necesitar muchos años. Lo que estamos viendo ahí es lo que es en este momento, esa es la Basílica de San Pedro, es la iglesia principal del Vaticano, donde habitualmente realizan las misas los diferentes papas. La salida de allí es donde está la famosa Plaza de San Pedro, y bueno, y ahí arriba está un balcón, se puede subir por una escalera, y desde allí habitualmente también se practican lo que se conocen como los Angelus, que realiza el Papa ante una multitud que se acerca en la plaza y que obviamente en los últimos tiempos por cuestiones de salud se le complicó, tampoco se pudo acercar gente durante la pandemia, un papa que fue muy popular y que, salvo por estos episodios, sí logró llenar las plazas permanentemente ante cada misa que oficiaba ante los fieles. Sigue recorriendo la gente la Basílica de San Pedro, pero como decíamos, la atención se va a centrar a unos pocos kilómetros de ahí, en realidad muy poquito, solamente se puede llegar caminando directamente del Vaticano hasta el centro de Roma,
donde está la iglesia, en realidad sí, la iglesia Santa María de la Mayora, que es donde va a descansar el Papa Francisco. Y bueno, por lo pronto tuvimos el martes una sesión, Gonza, Sí. con el homenaje. En este momento se está realizando una en el Senado y me parece que esta semana un poco se dedicó a eso, ¿no? Se dedicó a eso, sí, porque bueno, en base a este duelo nacional, nosotros el lunes un poco hablábamos esto en la programación de Diputados Televisión, empezábamos ya a consultar porque era muy fresca, muy caliente la información del fallecimiento del Papa Francisco. Recordemos que se dio en el contexto de las 2:30, 2:40 de la mañana en la República Argentina. Cuando arrancamos nosotros aquí en vivo, bueno, nos empezamos a hacer la pregunta, ¿por qué? Porque al otro día ya teníamos una sesión especial muy cargada respecto a lo que indicaba el artículo 71 para que vengan Guillermo Francos, Mariano Cuñol Ibarona, el ministro de Justicia, por ejemplo, a hablar y a responder sobre todo las preguntas que tenían los legisladores respecto a la criptomoneda Libra, al caso de la Esto va a criptomoneda. ser la semana que viene, Que va a recordemos, ser la semana que viene. martes a las 14 horas. Claro. Y toda la agenda de comisiones que después vamos a repasar también se trasladó una semana. Esto fue por acuerdo de los bloques. Decíamos ayer un acto de diálogo interreligioso en el Salón de los Pasos Perdidos y quien lo abría era la diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán. Para recordar a quien desde el corazón del barrio de Flores hasta lo más alto del Vaticano ha llevado consigo la humanidad de los sencillos y la firmeza de los justos. Su pontificado no solo ha marcado un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica, sino que también ha sido un faro de esperanza para todos. Francisco ha puesto en el centro de su papado a las personas más olvidadas, a los pobres, a los migrantes, a los excluidos. Su voz, cálida pero firme, ha resonado por los foros más importantes del mundo, reclamando por la paz y por la paz entre las naciones y una economía al servicio del ser humano. Ha devuelto a la Iglesia una mirada profundamente evangélica. Nos ha recordado a todos en todo este tiempo que sin obras la fe es una fe muerta. Y en un mundo fragmentado por la intolerancia, Francisco eligió el camino más difícil, el del diálogo, el del encuentro, el de tender puente donde otros construían muros. Y en cada una de las enseñanzas que nos dejó, se convirtió en un lugar, sin dudas, en el lugar de las personas más añoradas de nuestro país. El argentino más importante, el argentino universal. Sus palabras exceden su tiempo y no solo eso, sino que exceden su investidura. Es un pastor con olor a oveja, como él mismo pidió a sus sacerdotes. Y es para todos nosotros un testimonio de que la fe, cuando es auténtica, puede transformar al mundo entero. Ahí escuchábamos a Juliana Santillán ayer en este acto interreligioso en homenaje al Papa Francisco. Recordemos que hubo declaraciones, hubo exposiciones de referentes de la comunidad judía, de la comunidad musulmana, de la alianza de iglesias evangélicas y también obviamente de la Iglesia Católica. Es interesante que se pueden escuchar cada uno de esos discursos en la página web de Diputados TV, que se brindaron ayer, como decíamos, en el Salón de los Pasos Perdidos, que de alguna manera le dieron un cierre formal a esta semana de homenajes en la Cámara de Diputados. En este momento el Senado está teniendo su sesión de homenaje al Papa Francisco. Escuchaba algún diputado, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, que decía que el Congreso cumplió porque fue el primer parlamento del mundo en homenajear al Papa Francisco. Digo el primero porque seguramente el resto lo va a homenajear las próximas semanas, pero no va a modificar su agenda. Claro, Acá exacto. se modificó la agenda y tuvimos el homenaje esta semana y la semana que viene volverá todo a la normalidad. Pero en este momento, mientras vemos todavía las imágenes de la Basílica de San Pedro, ahí en el Vaticano, sigue movilizándose la gente. Es un lugar donde, Gonza, siempre hay mucha gente porque hay mucho turismo. No es un lugar donde habitualmente esté vacío. Ahí vemos la Guardia Suiza, que habitualmente acompaña al Papa, pero claramente hay mucha gente. Yo contaba estos días varias veces que me tocó ir justo cuando se reabría la Capilla Sixtina, Increíble, después de ¿no? la elección del Papa Francisco,
fue una enorme casualidad, y estaban todas las butacas en la Plaza San Pedro que seguramente se van a empezar a instalar recién en un mes, cuando sepamos quién es el nuevo Papa. O sea, el cónclave que se va a hacer en la Capilla Sixtina, a la que hay que subir por un museo que está ahí cerquita, y al último piso, donde están los frescos de Miguel Ángel ahí, que esas imágenes imponentes que se ven, ahí se debate desde entre el 5 y el 10 de mayo. Falta mucho. En aquella oportunidad yo recuerdo que el 13 de febrero se conoció la renuncia de Benedicto XVI, único caso en la historia de un papa renunciando, y un mes después, exactamente un mes después, fue elegido el Papa Francisco. O sea que podemos tener para rato con este carmelengo, como se le llama, al Papa provisorio que tiene el Vaticano, hasta que se elija un nuevo Papa. Ahí se arma en la Basílica, en la Plaza San Pedro, lo que son las butacas para que puedan ir los invitados especiales. Se hace el acto ahí mismo. Y sí, a mí en ese momento me tocó ir cuando todavía estaban las butacas. Se tenían que caminar entre las butacas para hacer la cola y entrar ahí donde estamos viendo ahora, que es la Basílica San Pedro. Repetimos, no va a ser el lugar donde va a descansar los restos del Papa Francisco, porque por pedido de él quiere estar en la iglesia Santa María de la Mayor, hablando en español, que está en Roma y que no está en el Vaticano. Pero recién hablábamos de que en este momento en el Salón de los Pasos Perdidos se está realizando un encuentro de agro y política con representantes de todo Sudamérica, y los tópicos están en cuarto intermedio, me dicen en este momento, un pequeño coffee break que seguramente están haciendo los participantes, pero Gonza tiene el detalle de los tópicos que se están discutiendo. ¿Cuáles son? Exactamente, bueno, el que acabábamos de ver recién tiene que ver con infraestructura para el desarrollo, es decir, todo el rol que juega la tecnología a la hora de, bueno, la posibilidad de mayores inversiones dentro del agro. En este tópico, ahí lo veíamos en imágenes hace un instante, estuvo participando el diputado Fabio Ketglas, pero así también con el diputado radical estuvo participando Oscar Agos Carreño, de Encuentro Federal, el bloque de Pichetto, que estuvo participando de este tópico también. Anteriormente, recordemos, estuvieron participando, por ejemplo, en un tópico que llevaba el nombre de oportunidades y de, obviamente, todo lo que significaban las inversiones para el agro, la diputada Germana Figueroa Casas del PRO, que estuvo también presente en la misma mesa que Nicolás Mayoraz, el diputado de La Libertad Avanza. El primer panel lo había abierto Atilio Benedetti, como decíamos, el titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería aquí en la Cámara de Diputados. Y lo que resta ahora, por lo menos en cuanto a la participación de diputados, de legisladores de la Cámara Baja en el mismo, es la participación de Juan Manuel López, que va a estar en el tópico siguiente, que refiere a cuál es el rol del Congreso para las políticas del agro. Este es, recordemos, el contexto, la segunda edición de la cumbre sudamericana agroglobal, en donde están participando los diputados. Recordemos, la primera edición fue en Brasilia y la segunda se está llevando a cabo en estos momentos aquí en el Congreso Nacional y puntualmente en la Cámara de Diputados. Y la actividad de comisiones va a volver la semana que viene, con una reprogramación para que la sesión del martes en homenaje al Papa Francisco pudiera realizarse sin resquemores y sin sospechas. Hubo una reprogramación inmediata de todas las actividades que estaban previstas para martes y miércoles de esta semana. El martes a las 10 de la mañana la Comisión de Legislación de Trabajo va a volver a discutir, o mejor dicho, va a continuar el debate por una reforma sindical que hasta ahora parece que no tiene consenso porque se está estirando bastante. Y a las 14, Gonza, tenemos la interpelación a funcionarios. Hasta ahora solamente está confirmada la presencia de Guillermo Francos y de Mariano Cunio Libarona. Esto empieza a las 14 horas, ¿no? Sí, y antes, 11:30, tendremos la Comisión de Acción Social y Salud Pública, con la presidencia del diputado Pablo Yedlin, donde se va a tratar un proyecto. Es una reunión, recordemos, informativa, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no va a haber dictamen, sino que va a haber invitados especialistas en el tema, sobre la creación de un plan nacional para la lucha contra el Alzheimer y otras demencias. Perfecto. Este es un proyecto de Facundo Manes, que acompaña a Pablo Yedlin, y así como también algunos presidentes de bloque como Germán Martínez de Unión por la Patria, Rodrigo de Loderedo de la UCR y Pamela Caletti de Encuentro Federal. Hay acompañamientos de la Coalición Cívica
con el diputado López, Mónica Fein, recordemos, expresidenta de la Comisión de Salud Pública y del Socialismo, así que tendrá un gran aporte también y apoyo de varios bloques. Esto es el martes y el miércoles tenemos una jornada larga e intensa que empieza a las 10 con la creación de la Comisión Constitutiva, en realidad la sesión constitutiva de la Comisión del caso Libra, para investigar el caso Libra, donde se va a dirimir entre oficialismo de aliados y oposición la posibilidad o no de tener un cronograma de invitados, de testimonios, de convocatoria a testigos, de pedido de oficio. Esto se va a debatir desde el miércoles a las 10 de la mañana. Después tenemos la posibilidad a las 12 de tener un plenario de comisiones para darle dictamen definitivo a la emergencia por discapacidad. También a las 14 continúa el debate que está programado a partir de un emplazamiento en el recinto por la continuidad o no de la moratoria previsional. A las 14 horas, plenario de comisiones de Previsión, Seguridad Social y Presupuesto. Atención, porque esto va a empezar a definirse. Como esta semana no hubo, hay un dictamen previsto para el 6, para el martes 6. Esto me parece que esta reunión de comisión va a tener bastantes avances y nos enteramos recién que se va a demorar por lo menos hasta el martes 6 también, lo que tiene que ver con el plenario de las comisiones para dictaminar el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad. Estaba previsto este miércoles 17:30 y como el jueves es 1 de mayo, hay problemas en los vuelos y esto sería para el martes o miércoles de la otra semana, ¿no? Exactamente, Mauri. Así que va quedando conformada la agenda ya con normalidad para la semana próxima. Recordemos cuando finalice los 7 días de duelo nacional en la República Argentina y en donde se retoman aquí en la Cámara de Diputados todos estos proyectos, muchos de ellos que parecía que iban a tener su camino un poquito más pleno unas semanas atrás, pero se ha postergado todo, sobre todo pensando en este último proyecto que mencionabas, Mauri, de lo que tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad. Sí, hay un tema que a veces es bueno aclararlo en términos prácticos. Cuando tenés que juntar, baja de edad de imputabilidad tienen que juntar 73 firmas, porque son 5 comisiones, entonces 73 firmas. Y puede pasar, cuando hay fin de semana largo, que algún vuelo no salga o no llegue. Sí. Cuando está tan ajustado en número, es normal que se haga una reprogramación. Esto es importante aclararlo porque siempre está el comentario de que, bueno, pero ¿por qué? Porque el otro día es feriado. Ningún presidente de comisión se va a arriesgar a buscar tantas firmas con previo de un fin de semana largo, porque sabemos que si no te sale el vuelo de un lugar donde tardás 2 días en llegar en auto o un día, bueno, no llegás. No vienen. Por eso, en su momento, cuando estaba la pandemia, que ese problema no existía, había quienes decían, ¿por qué no prorrogamos la posibilidad de que haya una votación virtual? Y en estos casos nos evitamos porque se suspenden permanentemente comisiones por problemas logísticos que exceden a los presidentes de comisiones o posibles problemas logísticos. Bueno, en este caso, miércoles a la tarde, previa de un fin de semana largo, es complicado y este plenario para la baja de la edad de imputabilidad de mínima se va a trasladar una semana. Y nosotros nos vamos ahora a un corte, si te parece, Gonza. Dale, Mauricio. Enseguida volvemos con más. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Me imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel?
Segundo bloque en la bancada, con toda la información de la Cámara de Diputados y plantel renovado. ¿Cómo anda Martín Di Natale? ¿Bien? ¿Cómo le va, Mauricio? ¿Bien? Bien. ¿Y usted, señor Marco Giorgetti, cómo le va? Mauricio? Bueno, en este momento les cuento a ambos que está por terminar la sesión homenaje al Papa Francisco en el Senado de la Nación. Tuvimos una el martes aquí en Diputados. El Senado está tratando de consensuar un texto de reconocimiento a la labor de Jorge Bergoglio como en su vida en general, pero sobre todo como sumo pontífice, donde el próximo sábado va a tener un reconocido funeral y multitudinario funeral en la Basílica de San Pedro, pero en realidad se va a trasladar, como decíamos recién, a Roma, donde está la capilla Santa María de la Maggiore, Santa María Mayor, que es donde el Papa Francisco eligió que descansen sus restos. Pero la actividad legislativa sigue después de esta semana de duelo que decretó el Gobierno Nacional y al que adhirieron las dos cámaras del Congreso. La semana que viene ya dijimos que vamos a tener una agenda muy nutrida en comisiones y también los diputados siguen presentando proyectos con el objetivo de que sean tratados en la brevedad y uno de ellos tiene que ver con la concientización digital, un proyecto de la diputada socialista Mónica Fein que Martín Di Natale viene estudiando en detalle hace una semana, lo repasa todos los días, busca antecedentes y armó las mejores placas del día, me dijeron. No, es interesante porque el debate de concientización digital y todo lo que tiene que ver con la relación del mundo digital, sobre todo con los menores, viene de largo debate aquí en el Parlamento. Recordemos el año pasado fue el debate de ludopatía, proyecto de ley que se emitió desde la Cámara de Diputados, media sanción, está en debate ahora en el Senado de la Nación. Todo lo que tiene que ver con control para que los chicos que acceden a plataformas de juegos de azar y apuestas, bueno, sea más restringido. Y en este caso... Ludopatía, recordemos, Martín, proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, todavía no se trató en el Senado. No se trató y está resistido, por otro lado, te lo voy a decir. Pareciera, por algo no se trató, ¿no? Exactamente. De hecho, acá hubo, después de un largo debate, había varios proyectos de ley, hubo un consenso y se aprobó. En el Senado está demorado desde fin del año pasado. O sea, desde marzo se podría haber tratado, pasó marzo, pasó abril. Exactamente. Bueno, este es un proyecto de la diputada, como bien vos decías, Mauri, de la diputada Mónica Fein, Encuentro Federal, que tiene que ver con la intención de hacer una campaña nacional de concientización sobre el uso responsable de los entornos digitales. La idea, en principio, está enfocado a la promoción de buenas prácticas en el uso de redes sociales, plataformas digitales y herramientas de comunicación, así como la prevención de lo que se llama violencia digital, bullying y todo lo que tiene que ver con cuestión de el uso indebido de este tipo de plataformas, ¿no? El caso paradigmático de esto es la serie tan comentada Adolescencia, serie británica que ahora, por Netflix, otro lado, muy bueno. es muy buena, recomendable, que habla precisamente de esto, ¿no? Del uso indebido de redes sociales, en qué puede derivar desde hechos de violencia entre los jóvenes y adolescentes hasta, bueno, situaciones de bullying, de molestias hacia una persona determinada. Es muy buena para los que tenemos más de 40. Bueno, también podemos incluir acá a Marco, que está cerca de los 40, porque hicimos el colegio secundario sin internet. A veces le hablas con los chicos y le decís, ¿sabés que no había internet? Y uno se iba de la escuela y terminaba el vínculo con los compañeros de aula. Cuando se iba de la escuela, seguía con los que eran muy amigos tuyos, pero el bullying tenía un lugar un poco más acotado. Existía, no digo que no existía, pero no podía tener la intensificación que se ve en esta serie, donde prácticamente impregnaba la vida de un chico que termina cometiendo un delito. El delito obviamente nunca es justificado, pero la serie se encarga de poner un contexto, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Sí, por otro lado, esa serie, bueno, de uso obligatorio en las escuelas de Gran Bretaña y acá en Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, habló de la posibilidad de utilizarla de manera voluntaria en los colegios, o recomendó, instó desde el gobierno a usarla en los colegios. Bueno, ¿qué busca este proyecto de ley? Bueno, el interés superior del niño como consideración primordial, es lo que plantean los fundamentos del proyecto, la perspectiva de género y diversidad y el enfoque interseccional como uno de los parámetros para abordar este tema.
Otro de los puntos que destaca este proyecto de ley de la diputada Mónica Fein es el respeto de las opiniones de las infancias y adolescencias, promoviendo espacios de escucha y participación en la elaboración de políticas relacionadas también con protocolos, ¿no?, en el mundo digital. Esto forma parte también de esta campaña que promueve a través de este proyecto de ley la diputada Fein. Y como ejes temáticos, ahí vemos ciudadanía digital, privacidad y seguridad, violencia digital, información sobre los distintos tipos de violencia en entornos digitales. Son algunos de los ejes temáticos que se plantean. Otro de los ejes temáticos que ahí vemos en pantalla, el bienestar digital, la promoción del equilibrio entre el uso de tecnologías y salud mental. Hay estudios relacionados a esto, preocupación. ¿Cómo es vos tenés hijos adolescentes y quienes no tenemos hijos adolescentes no sabemos cómo es y bueno, esa situación? Es preocupante, ¿eh? No, a ver, ¿Con qué te has encontrado, no digo tu caso particular, sino en general, conversación con padres? Bueno, hay chicos que se pasan, hay estudios sobre esto, entre 8 y 10 horas por día frente a una pantalla. 15 años, por ejemplo. Muchísimo tiempo, exactamente. Ni hablar, más allá del tema de ludopatía, juegos de azar, el consumo de pornografía. Vos decías el otro día que se está prestando poca atención a ese tema, o por lo menos requiere que el Congreso también se ponga a legislar. Exactamente, hay estudios académicos. La UBA hizo el otro día un estudio interesante de académicos sobre el consumo de pornografía en jóvenes y adolescentes. Es está al alcance de la casa de cualquier persona. Del celular de cualquier chico que ya tiene 6 años y tiene un celular, ¿verdad? Es importante que nosotros, los que no nos pasó eso, porque no teníamos internet en casa, porque no existía internet. Yo fui la última generación que hizo el secundario y no tenía internet. Claro. No había internet en la casa. Claro. Determinadas cuestiones que uno podía transgredir, como por ejemplo la pornografía y el juego, eran parte de salidas externas. Tenías que ir a buscar a algún lugar la posibilidad de torcer alguna voluntad de un mayor, ¿no? Que alguien haga la vista gorda. Pero no lo podías hacer no podías en tu casa tener la posibilidad de tener, por ejemplo, un video pornográfico. No podías, ¿no? Tenías que ir a buscarlo a algún lugar. Claro. Lo mismo el juego. Hoy los chicos tienen acceso inmediato y la única manera de controlarlo es que quien maneja esas plataformas ceda a una legislación, algo que no quieren hacer. Sí, y ese es el gran problema, ¿no? Sí, y sobre todo lo que tiene que ver también, más allá de eso, el tema de bullying y todo lo que pueda llegar a darse en torno a ese tema. Pero más que nada, cuando hablan los estudios estos de la Universidad de Buenos Aires, bueno, hay un montón de estudios sobre el tema de la salud mental, porque evalúan qué grado de perjuicio en el cerebro realiza un consumo de más de 7, 10 horas de mirar una pantalla, ¿no? Claro, tal cual. Es un estudio de carácter neurológico donde se evalúa, más allá de todo lo que pueda llegar a consumir el chico, es el uso de la tecnología y del aparato digital en conexión con el cerebro y cómo neurológicamente eso puede dañar a lo largo del tiempo el cerebro en un consumo masivo. Obviamente el control primario está dentro del mismo entorno familiar y son los padres los responsables de cuidar y estar atentos a ver qué consumen los hijos, pero llega un momento que es tal la cantidad de disponibilidad y oferta que se hace prácticamente imposible. Claro. Estar atento a lo que hace cada minuto con aparte la restricción, y acá Martín lo sabe porque tiene hijos más grandes, la restricción para los padres tiene un costo. Y tiene un límite, no puedes restringir todo el tiempo. Tiene un costo para el padre y tiene un costo para el chico, porque si vos lo restringís, es cierto, hay familias que dicen, bueno, te dejo consumir el celular de tal hora a tal hora, y qué pasan las horas que no lo consume, cómo queda desconectado de su grupo, su entorno social, su grupo de amigos, y por ahí se pierde actividades o se pierde esa conexión que puede haber entre los chicos. Esto creció sustancialmente durante la pandemia, el uso de este tipo de tecnologías y bueno, de ahí se mencionan justamente los problemas que pueden tener de todo tipo, ¿no? Creo que daban 2 placas para ver, porque están también los destinatarios, ¿no? Que exactamente. Tiene esto, ¿no? Hablábamos de los ejes temáticos, el bienestar digital, hablábamos de eso, la relación con la salud mental y los canales de denuncia y apoyo
como otro de los ejes temáticos de esta campaña que promocionan a través de este proyecto de ley. Y última placa, la campaña esta que estará dirigida tanto a estudiantes como a docentes y personal escolar y familias y la ciudadanía en general. Se establecerán mecanismos de evaluación para medir la efectividad de la campaña y realizar ajustes que optimicen su impacto, ¿no? Bueno, este es el proyecto, recordemos, de la diputada Mónica Fein, del socialismo, que integra el bloque Encuentro Federal, que fue presentado, que todavía no tiene tratamiento, pero me animo a decir que tarde o temprano va a empezar a ser debatido en comisiones, y pensaba, mientras veía las placas, que... Sí, nadie puede pensar que alguien se opone a esto, ¿no? Habrá ajustes, mejoras, propuestas e inquietudes para optimizar este proyecto de ley, pero no creo que nadie se oponga y que haya un consenso general, ¿no? Hay un problema, y a eso me iba a referir, hay un problema que tiene que ver con que el Congreso es muy reacio a veces a legislar cuestiones que son adentro de las escuelas primarias y secundarias porque tienen el manejo de las provincias. Entonces, claro, hay a veces un tema de la autonomía, federal, claro. Y ahí pienso también qué daño se le ha hecho a combatir estas cuestiones, lo que en su momento hablaba, me acuerdo, el diputado Mario Barletta, diputado que sigue siendo diputado nacional, pero llegó acá después de haber sido embajador en Uruguay, y Argentina se quedó sin deporte en los colegios. Claro. En las ciudades grandes prácticamente no se está haciendo deporte en los colegios, y qué mejor manera de sacar a un chico de la pantalla que haciendo deportes. Ahora, claro. En las ciudades grandes es muy difícil que un colegio tenga el deporte como una parte de la currícula importante. No hay competencias deportivas entre los colegios, se descansa todo en los clubes, y Barletta en su momento nos contaba, Uruguay no es así. Los colegios intervienen en esa situación, tratan de que los chicos compitan, después están los clubes para los federados, pero es una posibilidad, un punto importante, porque las provincias, en realidad hoy es cierto que vas a necesitar que las provincias adhieran a este proyecto de ley para aplicarlo o no, porque cada uno con su federalismo aplica según su conveniencia. Ahora, es cierto que las provincias están avanzando mucho, por ejemplo, en lo que hace a normativa vinculada a inteligencia artificial. Hay más de 15 provincias que están con debates sobre proyectos de ley relacionados con regular la inteligencia artificial, mientras que acá en el Congreso de la Nación llevamos bastante tiempo. En las legislaturas. Sí. Pero vos sabés que yo creo que es más importante que salgan en las legislaturas que en el Congreso. Bueno. Porque como las provincias van a regular el colegio, la verdad que sería interesante que las provincias, ya que tienen el rol de administrar los colegios, se hagan cargo de lo que pasa dentro de los colegios, ¿no? Exactamente. Porque ese es un problema que a veces sucede acá con el tema de la capacitación. En algún momento docente, se habló de reformar la ley de educación nacional. ¿Por ejemplo? No recuerdo ahora, pero en su momento en pandemia se había intentado abordar y quedó todo en la nada. Para que la nación tenga más incidencia. Exacto, sí. Recuerdo en su momento la ley Puigros, y que se había hablado de hacer algún tipo de modificación, de actualización. Eso, viendo cómo avanza la tecnología, ya prácticamente empieza a ser una necesidad cada vez mayor. Sí, totalmente, porque recordemos que las escuelas no siempre fueron provinciales, lo son hace 30 años, y a esta altura es bueno hacer un balance, ¿no? Sin ir contra la autonomía de las provincias, pero a ver, por ejemplo, cómo los chicos llegan a la universidad. ¿Mejor ahora o mejor en la década del 80? ¿No? Tenemos que ver si por ahí hay un Consejo Federal de Educación donde se reúnen todos los ministros de Educación de las provincias y el ministro de Educación Nacional, pero es horizontal. Nadie manda ahí. Sí. Y estos temas que plantea Martín son importantes, ¿no? Que estuvo elaborando Torrendel, el secretario de Educación, está planteado este tema de las brechas digitales, todo el tema de abordaje que tiene que ver con tanto los docentes como los alumnos en relación al tema digital. Así que ¿eso es un proyecto de ley? Es un proyecto de ley que todavía se envió, que todavía no se presentó, lo tiene en borrador hasta ahora el secretario de Educación, Torrendel, y que en su momento ha debatido con diferentes gremios del sector docente, con algunas provincias sobre este tema, pero todavía no conocemos el texto final, digamos, ¿no? Bueno, los debates de educación que seguramente van a estar y mucho en el Congreso, pero la semana que viene, como decíamos, se va a realizar todas las reuniones de comisión y las sesiones que estaban previstas, la sesión que estaba prevista para este martes. Va a ser el martes próximo, el martes 29 de abril a las 14 horas, la primera interpelación a funcionarios en 30 años, en 29 para ser preciso,
Hay algo en el 96 de Domingo Cavallo, también el 95, la del 96 nadie puede rastrear para qué fue. La del 95 fue para hablar sobre la disputa que tenía con el empresario, el fallecido empresario entonces del Correo Argentino, Alfredo Chabrán. La importancia de que haya filmaciones, diputados y 10 horas TV. de 10 horas, debate. pero como no existía Senado TV. Eso. ¿Te tocó cubrirlo? Sí, claro. Senado TV no estaba. O sea, tenemos, Diputado TV no estaba, entonces no hay registro fílmico, pero está Martín Di Natale. Ahí estamos, sí, Que, no, ver, por supuesto. 2 minutos para contarme qué te acordás. Casi 10 horas de debate, donde, bueno, estaba la puja muy fuerte, claro, de Cavallo con Chabrán, como bien vos lo dijiste, y toda una reformulación que quería llevar adelante Cavallo en el ámbito de las comunicaciones. Fue un debate muy duro, muy duro. ¿Por qué fue duro? Y por la misma personalidad de Cavallo. Viste que Cavallo es una persona muy aguerrida, muy dura. Hubo cruces muy duros con los legisladores, porque aparte Cavallo hizo una fuerte defensa del programa económico, mezcló también todo. ¿Era un ida y vuelta de senador por senador? Eso es lo que nos falta. Hubo una exposición de Cavallo y después había preguntas de los legisladores. ¿Sí? ¿De claro. cuál? ¿Al azar? Claro. ¿Al azar o no, había un itinerario? ordenamiento. Formato por lo que como yo recuerdo, había un orden de preguntas. ¿Tu nota está en El Cronista en ese entonces? En o La Nación. ¿Se puede En La encontrar? Nación. Y habría que buscarla. Porque sí, claro. con el tema de Estábamos los registros... junto con Laura Serra cubriendo eso. Bueno, recuerdo yo voy a ir a buscarla, una hemeroteca, algo, si la podemos Sí, rastrear, tiene que estar, sí, claro. para inclusive dársela a los televidentes, porque estamos buscando algún registro hace tiempo. Y tenemos la hemeroteca del Congreso, que también se puede ir, pero hay que ver bien el día. El día y buscar el día. Porque tenés que googlear el día y tampoco es fácil. Sí. Googleás el día, no mirá. aparece. Bueno, hay que buscarlo. Entonces hay que buscarlo exactamente ese día. Vamos pero a buscarlo, sí. lo que va a pasar el próximo martes, con este antecedente, creo que va a tener que hacer las placas de vuelta, porque tenía San Martín, tenía San Martín, pero qué va a pasar lo tiene estudiado Marcos. Vamos a comentar lo que, bueno, lo principal es que se postergó porque iba a ser este martes 22 y pasó a la semana que viene toda la agenda legislativa, como decía Mauricio, así que el mismo día, misma hora para la próxima semana, martes 29, las interpelaciones a los funcionarios que habían sido votadas y emplazadas para esta semana, pero por acuerdo de todos los presidentes de bloques se definió el cambio de fecha, atento a que esta semana se decretó el duelo, al igual que en el Poder Ejecutivo Nacional, por la muerte del Papa Francisco aquí en el Congreso, también se tomó la misma determinación y se discontinuó toda la agenda hasta la semana que viene. Con este detalle de la fecha vamos a por qué van a venir, con qué fundamento, en base a qué se realizó la interpelación votada en el recinto por iniciativa de los bloques de la oposición. Artículo 71 de la Constitución Nacional: cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los miembros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes. Esto es todo lo que dice la Constitución. Hay que decir que no se habla de sanciones, de castigos, ni de lo que puede ser la repercusión por no asistir, pero da la facultad al Congreso de la Nación de, en base a este artículo, citar a quien le parezca conveniente del Gobierno Nacional, del Ejecutivo, para que dé las explicaciones o brinde un informe sobre un tema que le parezca conveniente. En este caso, la oposición se tomó este artículo y dijo: queremos una explicación y un informe de los funcionarios de la Nación, que ahora vamos a compartir, para que vengan a hablar del tema de la criptomoneda Libra. ¿Cuáles son los funcionarios que van a venir y cuáles podemos empezar a decir que ya están confirmados y cuáles falta confirmación? Guillermo Franco está confirmado que va a venir, lo dijo él mismo en el informe de gestión que dio la semana anterior aquí en la Cámara de Diputados, y por el cual evitó dar respuestas sobre el caso Libra en su informe de gestión, y dijo van a estar todas concentradas en la interpelación. Luis Caputo, que de los 4 es el que no se tiene confirmación de que vaya a venir. Es un tema porque es ministro él, ¿no? Es ministro y, como decíamos, el artículo 71 de la Constitución habla de la posibilidad de interpelar a ministros. Exactamente, le da la facultad al Congreso de que cite a quien le parezca conveniente para un tema particular. En este caso, una mayoría del recinto de la Cámara de Diputados decidió que Luis Caputo, ministro de Economía, tenga que asistir junto con el resto de los funcionarios a brindar información sobre este tema. No se ha expresado públicamente por sí o por no. Guillermo Franco sí tenemos la certeza de que
ya anticipó que va a estar presente. Cunio Libarona, según mi información, es otro de los ministros que sí ha manifestado por lo menos al propio oficialismo que va a estar presente. Y Roberto Silva, que es el titular de la CNB, es el otro que tampoco se sabe aún, no se tiene la confirmación si va a venir o no. Estos son los 4 funcionarios que fueron aprobados en su interpelación. Había otros nombres en danza en su momento que habían sido pedidos por la oposición, pero el acuerdo entre los bloques de la oposición alcanzó para que estos 4 funcionarios, se eligió a estos 4 funcionarios para que sean los representantes del gobierno en venir al recinto de la Cámara de Diputados. Todos ellos, obviamente la iniciativa del gobierno es que sea Guillermo Francos el que encabece, el que sea el responsable principal de la interpelación. Una reunión la semana pasada, Marcos, en la Casa Rosada de Cunio Libarona y Francos, donde estuvieron más de 3 horas reunidos preparando un poco la estrategia. Después vino la muerte del Papa Francisco, pero ya tenían una estrategia, o tienen una estrategia armada, un poco qué es lo que va a defender cada uno. Se han armado como una especie de manual, o no sé cómo llamarlo, para ver cómo ir, claro, una hoja de ruta para ver cómo ir respondiendo. En principio ya estaba confirmado antes de que suceda esto y que se suspenda la reunión, esta reunión que hubo en Casa Rosada, reitero, entre el equipo de Guillermo Francos y el equipo de Cunio Libarona ahí en la Casa Rosada, armando un poco este plan de trabajo. Es importante. Recién buscábamos en el Parlamentario, que es un sitio que todos visitamos habitualmente, ahí esta semana una nota con el detalle de las interpelaciones a las que se sometió Domingo Cavallo en 95 bien. Y en 96, creo que era 23 de agosto y 16, 17 de abril. Recordemos que en julio del 96 Cavallo deja de ser ministro de Economía, claro. En el 95 sobre el caso Chabrán y en el 96 sobre temas tributarios. Los cronistas de la época, no sé si Di Natale, cuentan que Cavallo mismo quería ser interpelado, que él no lo vivía como una situación de menosprecio o de como se vive ahora una interpelación que parece que se va en contra del funcionario, sino como una oportunidad de hacer una ida y vuelta tenso. ¿Esto era así? Bueno, a ver, Cavallo aparte hacía conferencias de prensa casi todos los días, con lo cual Cavallo disfrutaba del show mediático y disfrutaba también de este tema de la polémica misma, ¿no? Con lo cual no le resultó nada molesto, por lo menos ni bien le pidieron la interpelación, por lo que recordamos accedió inmediatamente, ¿no? Y estuvo 10 horas casi, Por eso, hay registros fílmicos por lo menos de 2 horas según lo que vimos. El resto quedó ahí perdido, pero esto no va a pasar el martes porque seguramente Diputados TV va a estar, va a estar Diputados TV como en todas las sesiones transmitiendo todo lo que pase en la primera interpelación a ministros en 30 años. Martín, gracias por venir. Por favor, un gusto. Marcos, gracias. Nos vamos mañana de vuelta acá a las 13 en la bancada. Imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel?